Espiritual. Muy bien, hermanos. Bueno, divertido, ¿verdad? El día de ayer, gracias al Señor. Sí, creo que querían que nos diera un infarto, ¿no? Porque los jóvenes era con relevos, ¿no? Bueno, nada más un pedacito y al otro un pedacito. Y a nosotros nos pusieron todo el recorrido. Y bueno, nos querían mandar al cielo antes de tiempo, pero bueno, Dios se las va a regresar, hermanos, ¿eh? Génesis 45, vamos a la palabra de Dios, Génesis 45, gracias a Dios. ¿Están animados, jóvenes? Amén. Muy bien, gracias a Dios. Un buen grupo en este campamento, gracias al Señor. Vamos allá a la palabra de Dios, Génesis 45, Génesis 45. Vamos a leer versículo 1 al 7, 45 del 1 al 7. Vamos ahí a la palabra del Señor alternadamente. Génesis 45 del 1 al 7. Leamos de manera alternada, por favor, todos viendo ahí sus Biblias, todos leyendo con atención en la escritura. Dice el versículo 1: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. ¿Todos? Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Todos el 7. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. El José que vemos aquí en la Biblia, algunos de ustedes conocen la historia de él y voy a tal vez mencionar algunas cuestiones de su vida para entender el contexto de esta historia. Encontramos a José, jóvenes, como el segundo hombre a cargo del gobierno de uno de los imperios más fuertes en ese momento, que era Egipto. Egipto se volvió una nación muy poderosa y el segundo en el orden, como por decir el primer ministro después de Faraón, era José. José estaba reinando Egipto. Y en este pasaje particularmente que estamos leyendo, vamos a encontrar a un José que, si usted no sabe la historia de su pasado, no se daría cuenta de la importancia de lo que le voy a decir ahorita. José sufrió abusos en su vida desde su juventud. Fue abusado a los 17 años de edad por sus hermanos, en violencia, en menospreciarlo verbalmente, emocionalmente, si lo quiere ver así. Lo lastimaron muchísimo a José. 22 años después, a los 39 años de edad, vemos Génesis 45 del 1 al 7. Cuando José tenía 39 años de edad, se encuentra con sus abusadores. Y José lo único que hace es bendecirlos, amarlos, ayudarles. ¿Cómo se puede hacerle bien al abusador? ¿Cómo es posible ayudar y bendecir al que tanto daño me ha hecho? Quiero predicar en esta mañana superando el abuso. De alguna manera puedes ser abusado, pero ningún abuso debe determinar tu futuro, porque en Cristo somos más que vencedores. No importa quién fue la persona que abusó de ti, de qué manera lo haya hecho, en Cristo podemos superar cualquier tipo de abuso. Pon atención si es tu caso, porque Dios te va a dar las herramientas, su palabra, para que puedas vencer y un día
tal vez como José, 22 años después, más o menos, puedas mirar a tus abusadores y no haya en tu corazón ni una pizca de resentimiento, ni de rencor. Que los puedas mirar a los ojos y decirles sinceramente: les amo en el Señor. Solo un cristiano que tiene la gracia del Señor y que en Cristo ha superado el abuso puede tener esta conducta. Así que incline su rostro, cierre sus ojos. Vamos a ver el tema: superando el abuso. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. No todos los jóvenes que están aquí han sufrido esa especie de abuso, pero seguramente varios de ellos sí. Y te ruego, mi Dios, que les hables en este tiempo, que les des con tu palabra la dirección que deben tomar para no crecer y llegar a ser adultos con amargura, resentimiento, y que su vida no sea bendecida y provechosa a causa de aquel abuso que sufrieron. Te pido, Padre, que les bendigas y que hoy levantes jóvenes y señoritas victoriosos del abuso. Tal vez alguien de ellos o algunos de ellos, este es el mensaje por el cual tú los trajiste a este campamento. Te ruego, mi Señor, que les hables. Padre, bendícelos. Levanta a esos jóvenes tirados y caídos por el abuso y que regresen a casa victoriosos. Gracias, mi Dios, bendice tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si no conoces la historia de José, no voy a tomar tiempo en ello, pero Génesis 37 nos dice: cuando José tenía 17 años de edad, su padre lo amaba. Su padre tuvo 2 mujeres, 2 concubinas, y de las 4 tuvo hijos. Vivían juntos, y José era aborrecido por sus hermanastros. José era amado por su padre, yo creo también por lo tuvo en su vejez, dice la Biblia, pero también porque era el hijo de la esposa que la amaba. Y le hizo una túnica de colores, lo cual lo puso distinto a los demás, ¿verdad? El corazón de su padre, Jacob, estaba inclinado hacia José, prefería a José, confiaba más en José, y eso llevó a todos sus hermanos a aborrecerlo. Y llegó el punto donde José tuvo un sueño, ¿verdad? Donde Dios le revela propósitos para su vida, y él en buen corazón se los cuenta a su familia, pero él no sabía, José, cómo sus hermanos iban a tomar su sueño. Él no se imaginaba que lo que les iba a contar les iba a causar más envidia y más rencor contra su hermano. A veces, escúcheme bien, le contamos cosas a gente, pero no sabemos el corazón con que nos están escuchando. Y a veces pensamos que vamos a ser de bendición y dentro de sus corazones nos están aborreciendo. Así le pasó a José. Ahora, José es totalmente aborrecido, envidiado por sus hermanos, a tal punto que decidieron maltratarlo, querían matarlo, si no es porque se interpone su hermano Rubén. Lo querían matar, o sea, era un aborrecimiento. Imagínate cuando un hermano se levanta contra su hermanastro, le tiene tal odio que lo quiere matar. Rubén se interpone, lo meten en una cisterna, lo venden, ¿verdad?, a unos pueblos extranjeros, y lo venden en el precio más bajo que se podía vender un esclavo, 20 piezas de plata. Lo menospreciaron. Él les suplicaba desde aquella cisterna que lo ayudaran, que no lo abandonaran, que no lo dejaran. Ellos no escucharon, lo desecharon y lo vendieron. José empezó una larga trayectoria de situaciones en su vida no muy, entre comillas, afortunadas. José ahora es esclavo en Egipto, donde sufre otra especie de abuso, y nos encontramos con una mujer casada, perversa, que trató de tener relaciones ilícitas con él. José luego es acusado injustamente y va a dar a la cárcel.
En la cárcel se olvidaron de él una persona. Y así en una serie de situaciones, José continuamente sufrió en su vida. Pero básicamente el punto de esta historia es el abuso que tuvo sus hermanos hacia él. ¿Qué es un abuso? Abuso se podría definir como el hacer o tratar con violencia, con desprecio, una o varias veces, verbal, física, emocional, sexualmente, deshonrando y menospreciando a la otra persona, haciéndola sentir una basura, haciéndole sentir sin valor alguno. El abuso, vemos que sus hermanos lo valoraron en lo más bajo, 20 piezas de plata. Pero ¿cómo superar ese abuso? Hay diferentes tipos de abuso. Puede ser verbal. Tal vez en casa has probado la espada de las palabras de un padre o una madre muy duros contra ti. Tal vez has escuchado frases como: mejor no te hubiera tenido, no, mejor no hubieras nacido. Tal vez te han dicho: eres un inútil, eres una buena para nada. Y aunque no te ponen la mano encima, esas palabras de quienes tú amas y son tus padres te rompen el corazón. Vea lo que dice la Biblia en el libro de Proverbios. No pierda la historia de Génesis, pero vamos a ver algunos textos en el libro de Proverbios capítulo 12. Proverbios capítulo 12. Proverbios capítulo 12. Dice la palabra del Señor, versículo número 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Tal vez en un tono muy fuerte te griten en la casa tus hermanos, o tal vez en un tono suave, pero lo que hace daño tal vez no es el tono, sino el contenido de esas palabras hirientes que recibes. Te haces un esfuerzo y aún así tus padres no están satisfechos y te vuelven a maltratar. Tal vez te dicen: mira, no, yo estudié, yo sí esto, tú no sabes nada, tú eres un inútil, eres un fracaso. Mira a tu hermano, él sí es mejor que tú. Mira a tu primo, mira al hijo del hermano de tal en la iglesia, él sí es un buen joven, tú eres un inútil, tú eres nada. Y ahí de continuo vienen esas palabras. Tal vez en la escuela estás sufriendo este tipo de abuso verbal, donde te están burlándose de tu aspecto físico, donde están burlándose porque usas lentes, ¿verdad? De alguna manera hay escarnio, burla y abuso hacia tu persona. Tal vez por tu fe en Cristo te están escarneciendo. Y de alguna manera estás sufriendo golpes de espada de palabras que te lastiman tu corazón. Ahora, en la Biblia había un hombre llamado Nabal, no lo voy a ver, pero un hombre duro tiene palabras duras. Sin lugar a dudas, es un hombre que habla de esa manera, te lo voy a decir, es un insensato. Cada vez que un padre le dice a su hijo un montón de basura, lo denigra, lo jalonea, le dice que es un inútil, tal vez lo golpea. Qué triste, ¿verdad? A veces en hogares cristianos habiendo golpes a los hijos, o sea, no disciplina, golpes, golpizas en hogares cristianos de padres hacia los hijos. Y esas heridas, ¿verdad?, que tiene el joven, están totalmente dañando su mente, su corazón. Emocionalmente te está despedazando. Hay maltrato físico también. Yo no sé si estás aquí y has probado los golpes de un padre o de una madre, de un hermano, de otra persona que abusa de ti, te golpea, de un abuelo, de un tío, de un primo. Porque déjame decirte que el 85% de los abusos se cometen en los círculos familiares. Yo no sé si has tenido la mala experiencia de un abuso físico, estoy hablando de aspecto sexual, de un familiar, de un amigo.
y has callado eso y eso te ha dañado tremendamente. El abuso puede ser verbal, puede ser físico, golpes, abuso sexual. También es posible, ¿verdad? Y en la Biblia nos habla de hombres que abusaron de una concubina toda la noche hasta que la mataron. En forma consentida hubo un abuso en la Biblia, fue consentido, pero fue hecho sobrepasando el valor y el derecho de una dama que era Agar. Abraham y Sara tenían sus planes y usaron como un trapo a Agar para tener un hijo. Y así en la Biblia encontrarás diferentes tipos de abusos. El menosprecio, ¿verdad? La envidia y todo lo que tenían hacia José y el valor que le daban. Al final, escúcheme bien, la persona se siente envilecida, es decir, sin valor, deshonrada a base de las palabras, los maltratos con los que se le está tratando. Una de las cosas muy difíciles que algunos jóvenes cristianos han pasado ha sido el abuso desmedido de una disciplina mal aplicada en sus vidas. Tus padres escucharon que había que darte vara, pero nunca se controlaron en su espíritu y abusaron dándote golpes desmedidamente. Usaron la vara, pero nunca lo hicieron de la manera apropiada. La vara, en vez de haberte hecho dar sabiduría, corregirte, frenarte, no es agradable, ¿verdad? Que le den vara, pero fue usada de una manera como un arma para destruirte. Tal vez, ¿verdad? No eras, te voy a dar 10, te voy a dar 20, te voy a dar 30, te voy a dar 50, te voy a dar 60. Yo no entiendo padres que dan tantísima vara a los hijos. Sí hay que dar vara, pero la Biblia, y yo te lo voy a mostrar al ratito en Deuteronomio, a los delincuentes mandaba azotarlos no más de 40 veces. A un delincuente. Y la Biblia dice, no le vas a dar más de 40 azotes, porque vas a envilecerlo, lo vas a hacer sentir sin ninguna dignidad. Sí, falló, sí es un delincuente, pero no sobrepases el castigo, porque en vez de corregirse, lo vas a endurecer, lo vas a envilecer. Y como hay padres 50, 60, 70 varazos, ni a un delincuente en la Biblia le daban eso. Y estás dolido por ese tipo de disciplinas abusivas de padres descontrolados de espíritu. Venía tu papá cargado de problemas, tu mamá le decía que te portaste mal y él descargaba todas sus frustraciones y su falta de espiritualidad y su falta de caminar con Dios sobre ti. Tal vez no fuiste el que fue abusado en golpes, pero abusaron de ti como testigo de golpes entre los padres, palabras duras entre ellos. Y todo eso ha sido un abuso que puede marcar tu vida si no sabes superarlo. Pero déjeme decirle, todas esas cosas, por terribles que sean, un hijo de Dios sí las puede vencer. Pero tienes que seguir algunas instrucciones e indicaciones, que fue lo que hizo José para poder 22 años después bendecir a sus abusadores. Ahora déjeme decirle algo nomás, va a tomar tiempo, no es de la noche a la mañana. A José le tomó 22 años reencontrarse con sus hermanos y encontrar un hermano libre de todo resentimiento, rencor en contra de quienes abusaron de él. Ahora déjeme decirle rápidamente que para poder superar el abuso, usted necesita tener en cuenta cuatro verdades bíblicas que quiero que ponga atención. La primera de ellas es que a causa de ese abuso usted no debe alejarse de Dios. Usted no debe alejarse de Dios. Es decir, ¿verdad? La naturaleza humana reacciona y parece que si algo nos va mal, de manera indirecta estamos responsabilizando a Dios por ello. Y en vez de acercarnos a Dios, nos alejamos de Dios. Lo primero que debe hacer es no alejarse de Dios. Vamos a ver cómo lo hizo José. Vea conmigo ahí en el libro de Génesis, por favor, capítulo 39. Génesis capítulo 39.
versículo, vamos al versículo número 1 y versículo 2. Mire, aquí ya fue, sus hermanos lo vendieron, lo menospreciaron, abusaron de él, ¿verdad? Y ahora va a trabajar de esclavo en Egipto. Pero note, Génesis 39:1: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Note, versículo 2: mas Jehová estaba, ¿qué, hermanos? Con José. Ok, José, a pesar del abuso, sigue con la presencia de Dios en su vida. José, a pesar del abuso, sigue cerca de Dios, sigue teniendo una relación con Dios. José, a pesar del abuso, Dios estaba con él, porque José estaba cerca del Señor. Si pudiera pensar a José, ¿verdad?, en nuestros tiempos, lo vería todavía leyendo su Biblia, lo vería hincado, derramando su corazón, tal vez muy dolido, diciendo: Señor, mis hermanos, mi familiar, ¿cómo me pudo hacer esto? Pero mi Dios, te lo dejo a ti. Y se mantuvo cerca del Señor. Mire, el enemigo va a tratar de todos los medios, o por todos los medios, bajo sus estrategias, vencerlo a usted, tratando de amargarle su corazón por el abuso. No le dé lugar a la amargura. La amargura le va a alejar de Dios. La amargura nos hace que dejemos de alcanzar la gracia de Dios, ese favor que tanto necesitamos de Dios. Y más cuando hemos sido abusados, usted no lo va a tener si su decisión es alejarse de Dios. Manténgase cerca del Señor. El Señor le dijo a todos los que estaban trabajados y cargados: venid a mí y yo os haré descansar. El Señor sabe tu tribulación, el Señor sabe el dolor que has tenido, el abuso que sobre ti han tenido. Y la invitación de Cristo sigue siendo la misma: venid a mí. O sea, no te vayas, ven a mí, yo te voy a llevar tu carga, tú lleva mi yugo, confía en mí, yo te voy a guiar, yo te voy a conducir en la vida, a pesar de los abusos que has recibido. Jóvenes, primer cosa y verdad: no se aleje del Señor. No se aleje del Señor. Vea conmigo Génesis 39, versículo 21. Versículo 21. José ahora es echado a la cárcel injustamente. Y luego dice el versículo 21: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Así continuamente vamos a ver a José, que Dios estaba con él. Entonces, fíjese, por naturaleza, por nuestra necesidad, por nuestra debilidad, necesitamos del Señor. Amén. Necesitamos de Dios. Ahora imagínense, después de sufrir la injusticia, el abuso, el maltrato, el menosprecio, ¿cuánto más necesitamos del Señor? Entonces, si usted vino a este campamento nada más a escuchar esto, a causa del abuso que usted ha tenido, determina estar más cerca todavía del Señor. No sea insensato. Alejarse de Dios le va a empeorar su situación. Hay uno solo que puede sanar tu corazón, y es nuestro Señor. Nadie más lo va a hacer. Entonces determina acercarte más. Ahora, es bien difícil, y en una manera lo entiendo. Por ejemplo, misioneros que han ido y han sido maltratados, abusados, a otras partes del mundo a predicar el evangelio. Recuerdo a Richard Wurmbrand, que estuvo en Rumania, cómo fue maltratado, cómo fue violentado él y muchos misioneros que estaban alrededor de él por el comunismo en Rumania. Cómo los metían a cuartos sin luz, a torturarlos. Dice Wurmbrand que duró tanto tiempo encarcelado y sin luz que había olvidado los colores. Ya en su mente no podía imaginar los colores. Fueron abusados de tal manera, muchas veces los colgaban y soltaban ratas que tenían encerradas hambrientas, y a ellos, ¿verdad?, les ponían ahí y soltaban las ratas, y las ratas toda la noche los mordisqueaban queriéndose comer sus cuerpos. Eran torturados terriblemente por el comunismo. El hijo de Richard Wurmbrand en la escuela, ¿verdad?, lo querían convertir al comunismo, y sufrió mucho por eso. Pero mire, misioneros como él y otros, cuando son abusados por el comunismo, por los islámicos, cuando son abusados por los inconversos, ellos en naturaleza dicen:
ellos no conocen a Dios, ¿verdad? Entonces yo me voy a refugiar en Dios, y muchos de esos misioneros y gente que fue abusada, escúcheme bien, esa situación los llevó a ser más cercanos a Dios. Pero escúcheme, hay algo que lastima conciencias. Y vea conmigo este versículo en Corintios. Vamos al libro de Corintios, segunda de Corintios, capítulo 4. Bueno, no, primera de Corintios 8. Vamos rapidito, ese primera de Corintios 8. Primera de Corintios capítulo 8. Primera de Corintios capítulo 8. Si ya lo encontró ahí, busque el versículo número 12. Dice la palabra de Dios: de esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Fíjense lo que dice el versículo: hiriendo, versículo 12, su débil conciencia. En este pasaje se está hablando que los corintios están mirando, ¿verdad? Unos de ellos débil en su fe, están mirando a otros hermanos que llevan más tiempo en el Señor, que supuestamente para ellos no deberían estar haciendo ciertas cosas, y eso les lastimaba su conciencia y les podía ser de tropiezo. Escúchame bien, cuando tu abusador es un inconverso, tú vas a buscar a Dios, pero donde más vas a batallar es cuando tu abusador dice conocer a Dios. Cuando tu abusador es tu padre, quien es diácono de la iglesia, que después de cantar un himno, contar la ofrenda, decirle a mucha gente Dios le bendiga, llega a tu casa y te golpea. Cuando el abusador es un creyente, y cuanto más un padre a un familiar, va a lastimar nuestra conciencia, y la naturaleza es que si eso es cristianismo, yo no quiero saber nada. Y muchos jóvenes que están aquí, puede que has venido agotado y cansado, hastiado de la conducta de tus padres, porque lo consideras una verdadera hipocresía. Llámese pastor, llámese diácono, hermana de la iglesia que sirve. Tú como hijo estás muy lastimado porque no hay una congruencia entre lo que se dice ser y lo que se hace. Y eso lastima la conciencia, y más que esa persona es la que te lastima, es la que te hace daño, y se dice ser un cristiano. Y entonces la naturaleza no es correr hacia Dios, la naturaleza es desechar todo lo que se relacione con Dios, porque los que dicen estar cerca de Dios son unos hipócritas. ¿Cuántos jóvenes no llegarán al próximo campamento porque van a ser derrotados? Porque decidieron que el cristianismo era una hipocresía. Déjeme decirte, hay cristianos hipócritas, pero los ojos de nosotros deben estar puestos en el autor y consumador de nuestra fe, al que nunca te va a fallar, y su nombre es Cristo Jesús el Señor. Quita los ojos de ahí. Tú sé un buen cristiano. No dejes que te lastime el abuso que has sufrido de aquellos que dicen conocer a Dios, que han lastimado tu conciencia. Ellos no son Cristo, ellos no representan el cristianismo. Dentro de todo hay buenos cristianos. Dentro de todo hay hombres sinceros, entregados a Dios, mujeres espirituales, sí las hay. No creas que toda la definición del cristianismo se tiene que diluir solo en la conducta de tu mamá o tu papá o tus hermanos o tu familia que dice conocer a Dios, que tanto te han lastimado. No vale la pena perderse la vida en abundancia, las bendiciones de Dios y un futuro hermoso para tu vida por la culpa de aquellos que sí viven en verdadera hipocresía. Aunque sean tus padres, lo siento. Aunque sea tu familia, lo siento. Tienes que hacer una diferencia entre los que te dieron vida terrenal y entre el que te dio la vida en abundancia y la vida eterna, que es tu Señor y Salvador. Joven, supérelo.
Lo primero que tiene que hacer es determinar, aunque el abuso ha venido de cristianos, mi Cristo no tiene nada que ver en esto. Él es fiel, Él es bueno, Él es misericordioso. Cuando caigo Él me levanta. Sí, aún me ha disciplinado, pero lo ha hecho con amor. Me ha hecho entender que estoy mal en mis caminos. A Él lo voy a seguir. Voy a estar cerca de mi amado Salvador. Número 2, segundo pensamiento que tiene que tener para superar el abuso. El primero es acerca de no apartarse, no alejarse del Señor. La segunda verdad que le va a ayudar a superar el abuso es que hay un Dios que hace justicia. Hay un Dios que hace justicia. Mire, no le estoy diciendo que usted todas las mañanas se despierte, ojalá mañana Dios mate a esa persona. ¿Me entiende? Porque eso es un resentimiento muy grande. Usted solo tiene que decir: Señor, tú trata con mis abusadores. La Biblia dice que no devolvamos mal por mal. La Biblia dice: no os venguéis vosotros mismos, mía es la venganza, dice el Señor. Usted tiene que dejarle que Dios haga lo que Él tiene que hacer con sus abusadores. No como dice ese meme, ¿verdad? Señor, haz justicia y úsame como tu instrumento, ¿verdad? No, usted tiene que determinar: Dios, tú trata con ellos. Mire, ¿por qué? Porque Dios no puede ser burlado. ¿Estamos ahí, hermanos? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. La conducta de un abusador, mire, hermanos, nosotros no debemos pensar que nosotros somos los que tenemos que tomar armas contra esa persona. Su enemigo no es el que tiene enfrente. Tenemos enemigos, verdad, espirituales. Tenemos otra especie de enemigos, pero esa gente, ese abusador, usted tiene que dejar que Dios haga justicia. No se vengue por usted mismo. Y mire lo que dice la palabra de Dios, Primera de Pedro capítulo 3, versículo 9. Como Jesús, nuestro modelo a seguir, nuestro amado Señor, Él también sufrió abuso. Él fue abusado, ¿verdad? Moralmente, lo desnudaron, físicamente lo golpearon, ¿verdad? Lo crucificaron en muchas maneras, y con palabras abusaron de Él, lo rechazaron, le dijeron fuera, fuera, lo rechazaron, lo menospreciaron. Y mire, Primera de Pedro 3:9, dice la Biblia, del versículo 8: finalmente sed todos de un mismo sentir. ¿Cómo debemos de ser como cristianos? ¿Cómo? Compasivos, amándonos fraternalmente. Note esta palabra, misericordiosos. El misericordioso es aquel que ante los ataques y pecados que cometen contra él le tiene misericordia y mejor se lo deja al Señor. Vea conmigo un poquito adelante: no devolviendo, versículo 9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Y muchos de ustedes ya se enfrascaron con su abusador en una riña, en un resentimiento. Hay peleas, hay discordias, señorita, con tu mamá, te enojas, le dices de cosas, joven, contra tu padre, tal vez llegando a los golpes. No estoy diciendo que te dejes ahí matar, ¿verdad? Si tu vida está en peligro, corre, habla con alguien, porque mire, puede haber abuso, pero si tu vida está en riesgo, sí tienes que salir corriendo. Tienes que cuidarte. Tienes que hablar con tu pastor: pastor, esto está pasando en casa. Si alguien está abusando de ti sexualmente, tienes que sacarlo a la luz. El Señor va a ser tu defensor. No tengas miedo de hablar. ¿Me está escuchando? Porque Dios va a hacer justicia. Yo no estoy diciendo que se deje seguir abusando cuando situaciones de abuso sexual, situaciones donde su vida está en riesgo. Usted tiene que protegerse. Pero vamos al punto. Tal vez son palabras, lo denigran, etcétera. Mire, usted no regrese maldición por maldición, porque mire lo que Cristo nos enseña, cómo Él hacía o manejaba contra el abuso que contra Él se cometía. Nuevamente, versículo 9: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Ahora dice la palabra de Dios que cuando a Cristo lo amenazaban, Él no amenazaba, sino que encomendaba al que juzga justamente, y ese es el Señor. Entonces, si usted está siendo abusado, no devuelva mal por mal, no empeore la situación. Usted déjeselo, toda justicia,
al Señor. Mucha gente, escuche joven, mucha gente o jóvenes, hablando aquí en este campamento, se consuela de lo abuso que le dan y busca una manera de consolarse. Y a veces es siendo vengativo y se vengan y ¿verdad? Me pegó ya, ¿verdad? Mi mamá me pegó, ya le rompí su celular y no sé, ¿quién fue? ¿Quién sabe? Y ya usted se va a su cama y dice, qué bueno que le rompí su celular. ¿Me entiende? El abusado, que no es tan abusado, ¿verdad? Se consuela devolviéndole el mal a las personas que le hicieron mal. Pero le voy a decir algo, la Biblia dice que si usted hace justicia por sí mismo, en el libro de Santiago, ahí ya no va a obrar el Señor, usted ya cobró por su cuenta. Y alguna gente que ataca a sus abusadores todavía está esperando que Dios haga algo. Usted ya tomó por cuenta propia su asunto. O se lo deja a Dios o lo maneja usted. ¿Sí me está escuchando? ¿Qué prefiere? ¿Manejarlo usted? ¿Acabar amargado, resentido o hasta en la cárcel? ¿O mejor vivir una vida plena en Cristo y dejar que Dios se encargue del asunto? Entonces, no echa a perder su vida vengándose. ¿Cuántos padres han matado? Los hijos han matado a los padres por resentimiento, los han asesinado, ya no pudieron más, pero han echado a perder el resto de su vida. ¿Por qué el abusador nos debe de echar a perder la vida? No, hermanos, en Cristo tenemos una maravillosa vida. Entonces vamos a dejarlo eso al Señor, puesto los ojos en Cristo, acerca del Señor y dejándole, Señor, tú encárgate de ellos, para no despertar cada día con el corazón queriendo venganza y irritado, enojado, amargado. No te echen a perder la vida a los abusadores. Tú puedes acercarte a Dios y dejarle que Dios se encargue de ellos. Me recuerda la historia de dos hombres. Uno, Nabal en la Biblia era un abusador de su esposa, era un hombre duro. Dios le quitó la vida. Dios le quitó la vida a Nabal. Dice la Biblia, y lo hirió Jehová. Y me hace recordar a un hombre que conocimos en unas conferencias. Él estaba tan enojado con su mujer que se había convertido al cristianismo. Él continuó siendo un inconverso. Y este hombre estaba mal. Y cuando la hermana iba a la iglesia, él pensaba, ya vas a coquetear ahí a la iglesia, porque la veía que la hermana se arreglaba como antes no se arreglaba. Pero ahora en el Señor su vida empezó a cambiar muchas cosas. Y el esposo se ponía celoso y la llevaba a la iglesia, pero le decía, tú seguramente andas ahí coqueteando, y abusaba de ella verbalmente, la maltrataba, la golpeaba. Y ella muchas veces llegó por ese hombre, fíjese, la llevaba a la iglesia, le decía, no, ahora no te vas a arreglar, te vas a ir despeinada, te vas a ir en pijamas, a ver si así quieres ir a tu iglesia. La subía a la camioneta, la forzaba y la aventaba en las puertas de la iglesia, así, sin arreglarse, ¿verdad? La hacía que se despeinara, y llorando en el piso, los hermanos la iban a recoger, a consolarla, y aquel hombre enojado, abusivo. Un día, esa mujer oró mucho por él, que Dios le diera la gracia de arrepentirse. Si algo deseaba esa mujer, era que su esposo fuera salvo. Pero un día, ella entrando al servicio, acabando el servicio, vio mucho movimiento, y se acercaron a ella el pastor y unos hermanos, me parece, y le dijeron, hermana, tenemos algo que decirle. Hace ratito que su esposo la vino a dejar, agarró carretera, hubo una volcadura, y donde volteó la pick-up, la camioneta, en la caseta, justo del lado de él, porque iba con otra persona que no le pasó prácticamente nada, había una piedra enorme, y ahí volcó y golpeó, y esa piedra cayó, ¿verdad? Entró con la volcadura, llantas para arriba, así cayó, y esa piedra mató a su esposo. No estoy diciendo que Dios va a matar a todos los abusadores, pero lo que estoy diciendo es que hay un Dios que no puede ser burlado. Ahora, déjate digo, Dios juzga justamente, pero si aún tu abusador se arrepiente, Él también va a alcanzar misericordia. Y espero que no te enojes por eso. Y espero que desees que también ellos crean igual que tú, o se arrepientan y hagan las cosas bien. ¿Sí me estás siguiendo? Porque si no, hasta usted va a estar enojado con Dios. Ya se arrepintió y ya lo perdonaste, y mira si fue tan malo. Mire, aún así, acuérdese del apóstol Pablo.
que persiguió a la iglesia. ¿De cuánta gente no abusó el apóstol Pablo? Los encarceló, fue injusto con ellos, abusó de ellos, ¿verdad? Los violentó. Y aunque se convirtió al Señor, ¿recuerda que le dijo Dios a Pablo? Que él le iba a enseñar cuánto le es necesario padecer por su nombre. O sea, de alguna manera, ¿verdad? Vamos a cosechar. Entonces, segunda verdad, ¿qué debo recordar para superar el abuso? Número uno, no alejarme del Señor. Número dos, dejarle todo el juicio, toda la justicia a Dios. Que Él sea quien actúe contra mis abusadores. Usted no se entretenga en eso, no se distraiga, va a perder su gozo, va a perder su tiempo. Y quiero que vea, número tres, ¿qué otra cosa debo hacer para superar el abuso? Rápidamente, escúcheme bien, usted debe seguir, obviamente, manteniéndose ocupado y sirviendo a su Señor. Mucha gente que cae en depresión empieza a dejar sus ocupaciones, ya no se quiere levantar, ya no quiere ir a la escuela. Observe si usted está pasando tiempos así. Bueno, eso de no ir a la escuela, a lo mejor sin depresión también se nos da, ¿verdad? No queremos ir a la escuela, pero bueno, ¿cuántas veces usted está muy irritado y no se ha dado cuenta que está queriéndose vengar, pero deja su ministerio, deja de ganar almas, se aleja de Dios, deja de servir, ya no quiere ir a la escuela, no quiere estudiar? Y luego, ahora que estos aparatitos, ¿verdad? Te dan la oportunidad de aislarte, de ya no tener comunicación con la gente que te ha lastimado. Puedes estar sentado en la misma mesa, pero tú no quieres escuchar las hipocresías de tu papá o de tus hermanos, de quien sea en la casa. Te metes a tu celular y te metes por horas y horas y horas tratando de consolarte y aliviarte. Y lo que no te das cuenta es que a veces te estás haciendo más daño. Ya no bajas a comer, ya estás metido por horas en un celular, deprimido, no te levantas. Debe decirle, si algo debe usted hacer igual que José. Fíjese José, no voy a verlo con los versículos, pero piensen los que conocen la historia. ¿Cómo se mantuvo José? José abusaron de él y se deprimió y se fue al desierto allá solo a una cueva. No, ¿sabe qué personaje se deprimió y sí hizo eso? Un profeta, Elías. Se alejó, se fue a una cueva deprimido. Y Dios le dijo, levántate que todavía camino te resta. José nunca se fue a meter a una cueva. José siguió activo, trabajando, ocupado, sirviendo y amando a su Dios. ¿Sí me está siguiendo en la manera en que él lo podía hacer? Entonces, la tercera verdad es que usted debe entender que no debe de dejar de estar ocupado en cosas buenas. Increíblemente, a un deporte, música, un instrumento. O sea, mantente ocupado. Ese es un consejo, ¿verdad? Para personas que pudieran caer en depresión por el abuso. Y déjame decirte una verdad más que debes de recordar. No solamente, escúcheme bien, no solamente se trata de cuando alguien abusa de mí. Número uno, mantenerme cerca de Dios. Número dos, dejarle el juicio a Dios. Pero número tres, escúcheme bien, debo entender que sí valgo para el Señor. Sí valgo para el Señor. Porque normalmente el abuso hace sentir a las personas basura. ¿Sí? El abuso hace sentir a las personas viles y menospreciadas. Ellos por ti pagan 20, escúcheme bien. Las personas que abusaron de ti pagaron por ti 20 piezas de plata. Pero Jesús pagó por ti con su sangre. Y eso es un indicativo que para ellos no vales, para tus abusadores no vales, pero para aquel que te ama y dio su vida por ti en la cruz, vales el precio de su propia sangre. Él estimó que para comprarte y redimirte de todo tu pecado valía la pena derramar su sangre. Tú vales la sangre de Cristo. Tú vales el valor que Él te dio, no lo que tus abusadores te den. Entonces, si tú eres salvo, tienes que entender, tengo un valor, no por mí mismo, soy un pecador, pero el valor me lo dio el Señor. Y ese valor nadie me lo quita, porque mis pecados han sido lavados con la sangre de Cristo. Mi Señor me compró y me redimió. Mire, cuando había la palabra de la redención o la compra, esa doctrina nos enseña que Cristo nos compró y nos rescató al pagar con su sangre. Pero fíjese bien, es como aquel hombre que va a un mercado y hay mercados donde venden la comida, la ropa, pero luego no sé por qué, pero a los finales de algunos mercados están vendiendo el fierro viejo, ¿sí? ¿Verdad? Algunos conocen esas partes, pura como venden la basura, pues.
Y hay gente que llega a esa parte y paga por eso, ¿verdad? Porque lo necesita de alguna manera. Y sabe que la redención nos enseña algo. Sí, ciertamente soy pecador. Ya no, el abuso no me hace valer menos. La verdad es que ya era pecador, ya merecía el infierno. Pero ahí en la parte final de ese mercado vino, ¿verdad?, el Señor y me encontró entre los desechos. Y Él, tomando algo miserable, algo vil, algo menospreciado del mundo, algo débil, algo no apreciado, decidió tomarlo y pagar por él el precio más alto que se podía pagar. Tienes que recordar: para mí, Señor, sí valgo. Él me rescató con su preciosa sangre. Primera de Pedro capítulo 1, allá atrásito, voy a entrar a la parte final. Primera de Pedro capítulo 1, versículo número 18, dice la palabra de Dios. 1 Pedro 1, 18: esto es lo que usted vale, esto es lo que se pagó por usted, y el Señor lo pagó, no estimando, ¿verdad?, no escatimando ni a su propio Hijo, dice la Biblia. Versículo 18: sabiendo que fuisteis rescatados. Esto significa, se pagó por mí. El Señor pagó, me estimó en este valor. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no se pagó por mí con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él pagó por mí y me dio un valor que jamás perderé por la eternidad. Eso vales. Levántate, no dejes que te digan que no vales. Como pecador no valemos, pero el Señor nos ha dado un valor que no merecemos. Y esa es su bendita gracia, valemos para el Señor. Quiero decirle al último, la última verdad. Número 1, dije que no se aleje de Dios. Número 2, le deje todo al juicio de Dios. Número 3, des el valor que Dios le dio. Des el valor que Dios le dio. Levántese de sentirse un trapo y ahora viva su vida en Cristo, lavado con su sangre, con el valor que el Señor le ha dado. Y número 4 y final, la última verdad simplemente la voy a mencionar y la vamos a ver ahí, por favor, en el libro de Génesis, al principio de nuestra historia, capítulo 45, y terminamos. Génesis 45. Versículo 1 y 2 en adelante. Fíjense, vamos a leer estos versículos y terminamos. Dice así: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Si recuerda la historia, sus hermanos llegaron 22 años después a Egipto, ¿verdad?, donde él reinaba, y él como egipcio ni lo reconocían. Él tenía un aspecto de egipcio y sus hermanos ni sabían que era José. Después de 22 años no lo reconocían, pero José sí los reconocía. Y los vio ahí y no sabían que era él. Escúcheme, José tenía el poder de hacer pedazos a sus hermanos. Los tenía a sus pies, los tenía como su sueño se lo indicó, doblegados ante él. José tenía el poder para hacer los pedazos en ese momento. Eran tantas emociones. Ciertamente se supera el abuso, pero ese corazón tiene que ir sanando, porque mire lo que dice el versículo 1, en la parte del medio: haced salir de mi presencia a todos. No quedó nadie con él, y al darse a conocer no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar. ¿A qué? A gritos. Esa es una persona que tiene un montón de emociones guardadas, y que cuando está frente a sus hermanos, antes de revelarse a ellos, váyanse todos, y se fue a un cuarto ahí privado, lloró tan fuerte que le escuchaban en las casas de alrededor. Hay gente que ha llorado así, porque ha tenido tanto abuso, tiene tantas cosas guardadas. Mire, llore delante de la presencia de su Señor. Algunos de ustedes solo necesitan llorar delante de Dios, y ahí derramar tu corazón, decirle: Señor, estoy hecho pedazos. Es el único que va a entender tu situación realmente. Y ahí José, dice la Biblia, versículo 2: entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José. Bueno, ellos estaban tan turbados que no le respondían palabra, no podían creer que era José.
Y mire la actitud de José. Ellos yo creo que pensaban, ahorita nos va a mandar cortar la cabeza. Ahorita nos va a arrastrar en los caballos de los carros de Faraón por todo Egipto hasta que muramos. Pero vea la actitud de José. Versículo número 4. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no, note estas palabras: no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. Espéreme, a ver cómo está esto. Más bien no era que José en la naturaleza humana dijera: ojalá ahora sí les va a pesar el daño que me hicieron, ojalá estén tristes hasta la miseria. Dijo: no estén tristes. No les pese lo que hicieron. Cuando todavía hay sentir de venganza, queremos que le pese a la otra persona. Cuando no hemos superado el abuso, todavía queremos su tristeza y su miseria. Pero quien supera el abuso le desea lo mejor a sus abusadores. Desea la bendición de Dios para la vida de ellos. Y si en su mano está el hacerles bien, lo haría, porque José lo hizo. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Versículo 5, y con esto termino. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. José está diciéndoles: vamos, tal vez ustedes no entiendan nada, pero yo ya lo entendí todo. Todo el abuso que ustedes me provocaron, todo el mal que me hicieron, Dios ahora lo ha cambiado en bendición. Soy un hombre bendecido por Dios. Y Dios me ha puesto en un lugar de privilegio. ¿Y saben qué? Usaré esa bendición para bendecirlos a ustedes, mis abusadores. Sin duda, José, tan cerca de Dios, le dejó todo asunto a la justicia de Dios. Se dio el valor que Dios le dio a su vida. Y cuando pudo estar frente a sus abusadores, entendió algo. Esto era parte de un plan. Dios lo permitió con un propósito, y era bendecirme a mí para poder bendecir a otros. A veces vamos a pasar por dificultades, pero en esas tribulaciones Dios nos puede bendecir para luego nosotros bendecir a los demás. Joven, escúcheme bien, para terminar con esta frase nada más. Usted tiene que perdonar a sus abusadores. Tiene que perdonarlos. No puede ir con rencor y resentimiento. No va a alcanzar la gracia de Dios, no va a tener el favor de Dios. Perdónelos de todo corazón, como Cristo le perdonó a usted. Yo le pregunto: ¿Cristo le perdonó a usted todos sus pecados? De la misma manera que Cristo te perdonó a ti, tú perdónalos a ellos. Dice Mateo: perdonar a vuestros hermanos de todo vuestro corazón. Ofréceles un perdón total para que seas libre de estar atrapado en ese resentimiento o en esa amargura, y ahora los puedas mirar tal vez 1 año, 2, 20 años después a los ojos y decirles que les amas en el Señor y que les deseas un bien, y que si en tu mano está hacerles el bien, lo harías, porque todo esto fue para cumplir un plan y un propósito de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, gracias, mi Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, porque ella es toda verdad y nos ilustra casos verídicos tan reales que muchos jóvenes, también como José, han pasado. Han sido personas abusadas en cualquier sentido. Yo te ruego que sanes corazones, que estos jóvenes mantengan la verdad de mantenerse cerca de ti, dejar la venganza y el juicio a Dios, darse el valor que Cristo les ha dado y perdonar de todo corazón para que se cumpla el propósito de Dios. ¿Por qué no? Si Dios le ha hablado, deja su lugar. No piense ahorita en los juegos, en la foto. Piense en su alma, piense en su bien espiritual. Y diga: de alguna manera, en casa o fuera de casa, en la escuela, en algún punto, yo he sido una persona maltratada, una persona que han abusado de mí verbalmente o en otras maneras. Yo necesito sanar mi corazón, pastor, y ahora entiendo estas verdades en mi vida. Aún he pensado en dejar el cristianismo por esos abusos que han sido cometidos en mi contra. Mire, ya hay jóvenes aquí del lado derecho en mi altar, del lado izquierdo. Tal vez quieras venir también, no sé si no haya nadie. Que Dios habló a su vida y que estás tomando una decisión que te va a dar un futuro muy distinto si hoy no arreglas eso con Dios.
No te pongas delante de ti un futuro tan adverso, lleno de amargura, resentimiento, cuando puedes en Cristo quedar libre, perdonar, darte el valor que Cristo te ha dado. Esas palabras denigrantes, que no vales, no eres esto, eres el otro. Acuérdese, el Señor le dice que es un hijito amado. Para el Señor eres un especial tesoro, tanto que pagó su sangre por ti. Yo voy a pedir, si Dios le habló y usted está en su lugar, levante su mano, diga: pastor, yo quiero dar testimonio, y levanto mi mano. Estoy en mi lugar, pero Dios habló a mi vida. Yo quiero poner por obra y por fe los principios de hoy para superar el abuso. Levante su mano, usted está en su lugar. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Amén, Dios les bendiga. Ok, puede bajar su mano. Si usted levantó su mano, tome el esfuerzo de salirse de su lugar. El piano va a empezar a tocar. Pasa aquí al frente. Levantó su mano, venga. No se quede en su lugar. No se quede en su lugar. Pastor, ¿qué diferencia hay entre quedarme en mi lugar y pasar al frente? Hay una diferencia, que somos capaces de movernos para doblegar rodilla ante el Señor. Venga, deje su lugar, pasa aquí al frente. Hay jóvenes todavía. No estés luchando en tu lugar, joven, señorita. Ojalá que alguien tocara el piano, si es que hay alguien. Si no, no hay problema. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Mire, alguien más todavía. Alguien más, gloria a Dios. El Señor está obrando. Ríndase, es el momento de rendirse. Ríndase a lo que Dios le habló hoy. No esté luchando, deje su lugar, pase al frente. No se vaya igual. Tal vez solo vino para superar ese abuso, y ya Dios le habló, le dijo cómo. Ahora, ante el Señor, doble rodilla, deje su lugar. Alguien más, qué bueno, alguien más todavía. ¿Alguien más? El Señor quiere sanar su corazón. El Señor va a tomar cartas en el asunto. El Señor le va a recordar cuánto usted vale para Él. El Señor será su ayudador. Le dará la gracia de perdonar y volver a ver a sus abusadores y bendecirlos, perdonarlos de todo corazón. Habrá alguien que dijera: pastor, no estoy segura 100%. Cuando yo muera voy con el Señor. Yo quisiera primero tener la realidad y la certeza de que soy salvo, soy salva. Yo puedo repetir que sí soy salvo y soy salva, pero hay algo en mi corazón que me dice que no soy salvo, que no soy salva, y yo ya quiero dejar de mentir, ir en contra del testimonio del Espíritu de Dios que me convence de pecado, juicio y justicia. Quiero ser salvo y quedar libre de ese sentir de duda y de no estar al 100, saber que yo soy salvo, que soy salva. Si hay alguien así, levante su mano, es el momento. Alguien dice: yo no tengo la seguridad de la salvación de mi alma. Habrá alguien así, levante su mano, bien alto, no tenga miedo, no tenga vergüenza. Si su asunto es que no hay salvación, usted no sabe si ha nacido de nuevo, no entiende las cosas espirituales y solamente está aquí sentado, sentada, sin ese nuevo nacimiento, sin esa salvación que Cristo le quiere dar, levante su mano bien alto. ¿Habrá alguien así? ¿Habrá alguien así? Déjeme decirle, si usted ha sido abusado, abusada, pero usted no tiene a Cristo, no lo va a poder superar. Visite 100 psicólogos, 100 psiquiatras, lea libros de este mundo. Las filosofías de este mundo no le podrán sacar de esa situación, solo el Señor. ¿Alguien así? Después de este mensaje, seguramente alguien tendrá que hablar con su consejero, su consejera. Hágalo. Buscar a alguno de los pastores, su pastor si está aquí presente, la esposa de su pastor, alguna hermana de la iglesia que vino a acompañarles. Hable, pida consejo.